compañeros, nos encontramos aquí en la gran plaza de Tlatelolco, en donde, bueno, el mercado fue uno de los escenarios donde fueron asesinados más de 40.000 indígenas a manos del ejército de Hernán Cortés. Tenochtitlan está encarnada y representada por una serie de pirámides, ahora ruinas, que se encuentran aquí a mi alrededor. Uno de los más importantes fue el mercado de Tlatelolco, el cual se encuentra de su lado izquierdo. En este ocurrió una matanza, la más grande de toda América, en la cual se llevaron a cabo la ejecución de más de 40.000 indígenas a manos del ejército comandado por Hernán Cortés. La época colonial está representada por un templo y un convento de la religión católica, el cual tenía la tarea de evangelizar al pueblo indígena y se llevaba a cabo por los españoles. La cultura de México moderna está representada por la Torre de Tlatelolco, que funcionaba como Secretaría de Relaciones Exteriores, y también el Memorial del 68 realizada por la UNAM, e incluso las unidades habitacionales que nos rodean aquí. El año de 1968 fue un momento que se podría decir que fue una revolución, que compartieron de un modo muy impreciso la misma dimensión cultural o política, con gran presencia estudiantil de naturaleza asamblearia, más o menos manipulada o espontánea, principalmente en las ciudades de París, Berlín, Roma, Chicago, Tokio, Praga, Londres, Ariel, Dakar y por supuesto que México. Obviamente que hubo algo antecesor a esto. Después, en septiembre, el gobierno mandó al ejército a ocupar el campus universitario, produciendo decenas de heridos entre los estudiantes. Se habla que la política incineró a varios muertos para ocultar las evidencias al mundo. El Consejo Nacional de Huelga se creó como respuesta a las repetidas violaciones que realizó el gobierno mexicano, como suele ocurrir desde siempre, a la autonomía de las escuelas. Este tenía un pliego petitorio en el cual consistía en 1. Libertad de los presos políticos, es decir, estudiantes y activistas detenidos por manifestarse. 2. El segundo punto consistió en la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, el cual regulaba los delitos de disolución social, que se entendería como la difusión de ideas que perturbasen el orden público. 3. El tercer punto sería la desaparición del Cuerpo de Granaderos, el cual participaría en varios actos de represión estudiantil previo al del 2 de octubre. 4. La destitución de Luis Cueto y Raúl Mendiolea, quienes eran jefes de la policía de la Ciudad de México. 5. La indemnización a las víctimas de los actos represivos que anteriormente de la masacre de Tlatelolco habían ocurrido y que dejaron varios estudiantes muertos. 6. Deslinde de responsabilidades de funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes y establecer un diálogo público entre autoridades y el CNH para negociar peticiones. Los pocos que sobrevivieron o fueron encarcelados o fueron torturados con golpes, a palazos, ahorcándolos o pegándoles con toallas mojadas para que no dejaran moretones. Esto es verdad, por una persona que veremos más adelante. El grupo que antes mencionado, si aquel que torturó, mató o detuvo ilegalmente al futuro de México, fue el Batallón Olimpia. Este era un grupo paramilitar de contrainsurgencia creado por el gobierno de México con el fin de vigilar, espiar, sabotear e infiltrarse en el movimiento del 68 en México, aunque su objetivo principal era la seguridad de los Juegos Olímpicos que se llevarían a cabo muy cerca de lo acontecido. Este batallón se distinguía por vestirse de manera civil y por llevar un pañuelo o guante blanco. A este, aparte de lo antes mencionado, se le relaciona con la toma de Ciudad Universitaria y la toma del casco de Santo Tomás del IPN. Lo único que se sabe de este acontecimiento, que se plasmó en documentos que no fueron desaparecidos o quemados, son de unos que donde el Pentágono había mandado durante este año a expertos en luchas
subversivas para enseñar a los militares mexicanos. ¿Qué es para usted Querétaro? Pues es un lugar donde, aparte de ser una unidad habitacional, como que se juntan mucho todo lo que era antes, las culturas. ¿Qué hechos conoce que hayan ocurrido aquí? Los de octubre, bueno, fue un lugar que como que tuvo mucho, resaltó mucho por lo del terremoto del 5 y... ¿Conoce? ¿Sabe qué tratado se firmó aquí? No, desconozco. ¿Conoce los antecedentes que ocurrieron en la matanza del 2 de octubre? Sí, había algunos sucesos a nivel internacional que determinaron también este tipo de marchas sobre la libertad de expresión, y en México se fueron dando, pero no fue el día 2 de octubre, hubo unas anteriores, como la marcha del silencio que la acabo de conocer, y bueno, no fue la única, fue ya después de varias manifestaciones que hubo, sobre todo aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué cree que ocurrió la matanza de Tlatelolco? Pudieron ser varias las situaciones. Una de ellas es que por medio de Estados Unidos querían evitar que a través de estas marchas México se volviera un país comunista. A nivel también de aquí del país, estas marchas significaban como una desobediencia de la población hacia el gobierno. Y eso es lo que creo que determinó estas matanzas. O sea, tuvo un contexto internacional y también uno local. Fue como cuando fue la independencia de México. No fue solo la independencia de México, ya había sido la independencia en esas mismas fechas de otros países latinoamericanos y a nivel mundial. ¿Qué conoce algo sobre la caída del Templo Mayor? La verdad desconozco un poco, nunca había visto nunca había escuchado algo sobre eso. ¿Ustedes conocen algo sobre eso que igual me puedan informar? Pues fue durante la conquista que Hernán Cortés vino y pues primero se pidieron a los indígenas permiso para hacer una fiesta que se hacía en ese entonces, pero le dieron permiso y todo, pero cuando estaban realizando la fiesta, yo no recuerdo bien su nombre, pero era como un representante de Hernán Cortés, mandó a matar a todos, y de hecho la placa que está por allá, que dice 13 de agosto, es sobre eso, sobre el memorial de ese acontecimiento. ¿Sabes sobre el tratado que se firmó aquí? No, también desconozco un poco, igual y podrías informarme de eso. También hay una placa, no recuerdo muy bien dónde está, pero hacia allá, si no me equivoco, que también fueron de varios países, si no me equivoco, fue un tratado sobre el medio ambiente. No recuerdo muy bien. Para mantener esta unidad habitacional como, pues, limpia, por así decirlo, sobre el medio ambiente. No tanto así como la unidad, sino así como fueron de varios países sobre medio ambiente, conservación de la vida y cosas así. ¿Conoce los antecedentes que ocurrieron para la matanza de los octubre? Sí, la verdad sí me he informado y he visto documentales sobre eso. Y pues como lo acabo de repetir, pues de hecho hay vecinos que pues cuentan sobre eso y desgraciadamente la televisiva pues no informó bien y de hecho pues por así decirlo prácticamente borraron como varias filmaciones sobre ese hecho precisamente para que no hubiera conflictos contra lo gubernamental y los militares. ¿Sabe sobre el pliego petitorio que tenían los estudiantes? Pues prácticamente creo que viene siendo desde hace mucho antes, de hecho apenas se hizo un paro sobre... Obviamente hay más derechos ahora que antes, en el 68 había un poquito más de
hay ahorita un poquito más de libertad sobre esos aspectos. Desconozco muy bien todo lo que por así decirlo, en el pliego petitorio pues hicieron los estudiantes, pero pues prácticamente no tenían como tal el derecho de ser libres durante sus estudios. Por eso se hizo como tal la manifestación pues prácticamente pacífica, porque pues lo único que querían era informar sus incomodidades sobre lo que ellos tenían hacia el gobierno. Pero pues desgraciadamente igual el gobierno pues como tal no quería, pues prácticamente como iban a hacer los Juegos Olímpicos, pues no quería que hubiera ese conflicto antes de, porque supuestamente lo único que Ordaz quería era pues dar una presentación de México según él bien, pero pues desgraciadamente eso no fue, pues hubo una matanza aquí y eso nunca se va a olvidar. ¿Qué opinas sobre la acción que tomó Díaz Ordaz? Pues Ordaz no pensó muy bien a lo mejor en las consecuencias que a lo mejor podían haber pasado, pero sí, porque se supone que cuando mandó pues como tal a los militares mandar a matar a los estudiantes, pues desgraciadamente perdieron vidas y fue un mal ejemplo para México, más que nada para su historia de México. ¿Sabe algo que nos podría decir de su opinión sobre el batallón? Pues yo creo que igual estuvo dentro, obviamente fue el que más predominó aquí. De hecho creo, bueno, me informé un poco, que creo que, no me acuerdo si se habían puesto de acuerdo como, no me acuerdo que hubiera se llama una avenida, pero eran antes, donde se venían como tal desde un lugar, un cierto punto de reunión para poder pues atacarlos en ciertos puntos. Pues yo creo que pues estuvo mal en ese aspecto reunirse, o más bien hacer como el trato con Ordaz sobre ese aspecto. Y ya para finalizar sería, ¿qué lugar recomendaría visitar de todo Tlatelolco? Tlatelolco. Pues a mí me gustan mucho los murales que se hacen aquí, bueno, que prácticamente se han hecho aquí. Igual pues lo que es la zona arqueológica es muy importante porque, bueno, yo estudio antropología física y pues es importante que los visitantes y el mismo pueblo mexicano pues sepa los sucesos que pues prácticamente pasaron aquí, porque bueno, pues creo que se han olvidado ahorita prácticamente de eso. Creo que es muy bueno que vinieran a visitar la zona arqueológica de aquí, de Tlatelolco, y pues prácticamente que se informen un poquito más sobre todos los sucesos que han estado pasando. Solo una pregunta.